Vamos ya con todo. Han estado en primera línea de la pandemia, consideran que son la mano de obra barata de la sanidad pública madrileña. Son médicos que se están formando como especialistas, algo que denuncian se olvida con demasiada frecuencia y terminan asumiendo solos más responsabilidad de la debida, ocupando plazas además en las que deberían estar contratados otros médicos. Su sueldo no llega a los 1.000 euros brutos, sueldo que tienen que complementar con guardias y jornadas maratonianas de hasta 32 horas para llegar a fin de mes en una ciudad como Madrid, en una comunidad como Madrid. Pero son residentes de primer año, por ejemplo, en el Hospital de Getafe. Laura está en su tercer año de residente, Pedro, como decimos, en el primero. No estoy hablando de situaciones excepcionales, como ha sido la crisis que hemos vivido con el COVID, sino de una carencia estructural de adjuntos durante las guardias, que hace que en infinidad de ocasiones los residentes funcionemos como especialistas y, además de tener que cubrir un número de horas abusivo, debemos asumir muchas responsabilidades que no nos corresponden. Después de 20 horas trabajando, he tenido que valorar a pacientes con criterios de valoración urgente, es decir, en menos de 10 minutos desde su llegada a la urgencia, junto con la supervisión de un residente de segundo año, es decir, que lleva poco más de un año trabajando con labor asistencial y por lo tanto tomar decisiones que pueden poner en peligro la salud de pacientes con patología potencialmente muy grave. Sobrecarga de trabajo y falta de supervisión, sus principales reclamaciones. Diego Boyanelli, presidente del Comité de Huelga de Residentes de Madrid del sindicato AMITS. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué ahora esta huelga? Porque llevan mucho tiempo, muchos años denunciando esta situación. Bueno, la protesta viene de un carácter estructural que tenemos los residentes como mano de obra barata. Quiero decir, durante la época del COVID hubo varios detonantes que ya fueron la gota que colmaron el vaso, pero esto es algo de siempre. En la sanidad pública madrileña en general se sobrecarga asistencialmente a los residentes mucho, evitando contratar personal adjunto. Como nosotros servimos como mano de obra barata, por decirlo así, tenemos pues un contrato que resulta bastante beneficioso para la sanidad. Nos ponen a hacer tareas. Un residente de primer año, por ponerte un ejemplo, es un estudiante que acaba de salir de la facultad, que tiene ya el título en medicina, pero nunca ha ejercido. Y se le pone en las urgencias a ver pacientes solo, a dar altas solo, tareas para las que no está mínimamente cualificado. Para que sepamos de lo que estamos hablando, 6 años de carrera, 5 años trabajando como MIR, formándose como médico especialista en un hospital. ¿Cuál es el sueldo de este médico? ¿Cuántas horas tienen que hacer para poder cobrarlo? ¿De qué estamos hablando? Primero, la primera queja que tenemos es que en Madrid, a pesar de ser la ciudad más cara de España, es uno de los salarios más bajos para todos los médicos residentes. El salario base es menos de 1.000 euros. Bueno, menos de 1.000 euros se queda en neto. Para complementar el salario y poder tener un salario digno, se complementan la jornada ordinaria que tenemos normal con guardias de hasta 33 horas, 34 horas, porque muchas veces no se respetan los descansos obligatorios. Hacemos jornadas semanales de 70, 80 horas para poder complementar ese salario base que ya te digo que es muy poco digno, creemos nosotros, para las tareas que estamos llevando a cabo. Apenas 1.000 euros médicos en Madrid. Sí, esa es una de las principales quejas, que precisamente que es una de las ciudades más caras y tenemos uno de los salarios base y unos complementos de la hora de guardia también más bajos de todo el país. ¿Se pueden trabajar tantas horas y tener la concentración necesaria como para tomar decisiones que pueden tener consecuencias importantes para los pacientes? Sí, consecuencias las tiene seguro. Poder se puede, ya te digo, porque yo lo he hecho varias veces, pero se nota muchísimo que la concentración, la capacidad de racionamiento baja un montón. Uno cuando termina la guardia, al día siguiente, cuando ya ha conseguido dormir, empieza a pensar en todos los errores que ha cometido y que podría haber evitado si hubiera podido descansar lo que le correspondía, claro. Siempre se mantiene el discurso de yo lo viví, tú lo tienes que vivir también así, son unos años duros, pero luego se pasa y ya tienes tu título de especialista. Discursos habituales que se escuchan en la profesión médica que ya hemos decidido que basta ya, por decirlo de una manera. Quizá la COVID, la pandemia, ha sido el detonante del conflicto, la gota que faltaba para esta protesta. Sí, sin duda. Ha sido el detonante de una situación que ya se viene manteniendo desde hace años, que más o menos se mantenían en la cuerda floja, por eso, en base a la explotación de los residentes, que se quejaban en los pasillos, se quejaban entre ellos, pero nunca habían decidido dar el golpe sobre la mesa y ya con la COVID han sucedido demasiados abusos, digamos, que ya no hemos permitido tolerar y ha sido la gota que colmó el vaso. Residentes que se les derivaba a IFEMA o a hoteles medicalizados
no se les pagaban estas guardias, que te comento que es la única manera que tenemos de complementar nuestro salario, a pesar de que sean jornadas interminables, o se pretendía lo de las camas calientes, que los residentes compartían cama durante las guardias, en los turnos en los que se hacen para dormir, que uno normalmente parte la noche, por decirlo así, y duerme uno, por ejemplo, 2 horas, y luego el otro 2 horas, pues compartían la cama. Esto en plena pandemia. En plena pandemia, claro, con la repercusión que eso tuvo en los contagios de nuestro colectivo, que es de los más altos de la población, e incluso dentro de los sanitarios, de los más altos también. La consejera de Sanidad dice que no negocia con una huelga convocada. ¿Qué hace falta para que la desconvoquen? Precisamente negociar, o sea, intentan que lo que nos piden es un acto de buena fe sin dar ellos nada a cambio, no han puesto ninguna propuesta sobre la mesa, han dicho que el documento de 88 páginas que hemos redactado ni lo iban a tener en cuenta, dijeron literalmente que las propuestas, si acaso, las harían desde la consejería. Entonces, claro, nos piden un acto de buena fe sin ellos dar nada a cambio. La huelga no se va a desconvocar a menos que veamos algo sólido sobre la mesa, un acuerdo favorable, un intento de negociación, que no lo ha habido de momento, y depende de tu estabilidad laboral de un hilo, claro. Cuando pensó en estudiar medicina, ¿se imaginaba que el sueldo de un médico, con la responsabilidad que conlleva, apenas llegaría a los 1.000 euros? No, yo para nada, la verdad, no es algo en lo que pienses cuando entras en medicina con la ilusión en su momento que tenemos todos, claro. Ni siquiera que existirían todas estas condiciones de abuso y de explotación laboral, claro. No es algo en lo que pienses cuando entras. Pero es algo que decepciona. Es algo que decepciona muchísimo, sí.